Un halo de misterio envuelve a Estados Unidos, donde la historia y las leyendas se entrelazan en un tapiz de enigmas sin resolver. ¿Qué es lo que hace que estos misterios nos atrapen de tal manera? Tal vez sea la intriga que despiertan, la promesa de respuestas ocultas a lo largo del tiempo. Las historias de lo inexplicable nos invitan a explorar lo desconocido, a cuestionar la realidad y a sumergirnos en lo que parece irreal, desde susurros en la oscuridad de las cuevas hasta desapariciones inexplicables. Cada rincón de este vasto país tiene algo que contar. ¿Quién no se ha sentido fascinado por el misterio que rodea a un lugar donde parece que el tiempo se detuvo? ¿O esas historias de personas que desaparecen sin dejar rastro, como si se hubieran esfumado en el aire? Esas preguntas flotan en el ambiente, invitándonos a seguir buscando respuestas. El enigma de las voces de Mammoth Cave, por ejemplo, nos deja con la curiosidad de saber quiénes son esos susurros que parecen provenir de otro tiempo. ¿Son ecos del pasado o algo más? La intrigante desaparición de D.B. Cooper, un hombre que secuestró un avión, saltó en paracaídas con una fortuna y nunca fue encontrado, nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es posible que alguien desaparezca de esa manera, dejando solo rastros de misterio? Los relatos sobre criaturas del lago Champlain nos hacen cuestionar lo que sabemos sobre la vida en nuestros cuerpos de agua. ¿Podría haber un monstruo escondido en las profundidades? Y en la costa, el misterioso barco Carroll A. Deering, hallado a la deriva sin tripulación, plantea un dilema. ¿Qué pudo haberle ocurrido a su tripulación y por qué no hay señales de violencia? Las montañas supersticiosas también nos susurran secretos. La leyenda de los tesoros perdidos y las desapariciones en esa zona nos invita a preguntarnos: ¿qué secretos guarda la naturaleza en sus entrañas? El Hotel Cecil, con su oscuro pasado de muertes y fenómenos inexplicables, es un recordatorio de que a veces los lugares pueden llevar consigo una historia que no se desvanece con el tiempo. Y así, la lista continúa. La Dama de las Dunas, un asesinato sin identificar que sigue desconcertando a las autoridades, las luces de Marfa que iluminan el desierto sin razón aparente, y el caso del hombre de Somerton americano, quien llegó a ser un enigma en sí mismo, con una nota cifrada que aún desafía a los mejores detectives. Cada uno de estos misterios nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de lo desconocido. ¿Es la curiosidad humana lo que nos impulsa a seguir buscando respuestas? ¿O es el simple hecho de que hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento lo que nos mantiene alertas? La cultura estadounidense está marcada por estos enigmas que nos recuerdan que, a pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, siempre habrá un rincón de la realidad que desafía nuestras explicaciones. Así que, ¿qué nos depara el futuro en la búsqueda de estos misterios? La respuesta puede que nunca la sepamos, pero lo que es seguro es que la fascinación por lo inexplicable seguirá viva, alimentando nuestras historias y nuestra imaginación. En el corazón de Kentucky se encuentra un lugar que ha capturado la imaginación de muchos: la Cueva Mammoth, la más extensa del mundo. Pero ¿qué es lo que realmente se esconde en sus profundidades? Los visitantes han reportado experiencias inquietantes, como susurros que parecen flotar en el aire y sombras que se deslizan entre las paredes rocosas. Podrían ser ecos de almas perdidas o simplemente productos de la mente humana jugando trucos. Los relatos de estas voces son tan variados como las personas que las han escuchado. Algunos afirman que los susurros provienen de espíritus que habitaron la cueva mucho antes de que la humanidad pusiera un pie en su interior. ¿Qué historias podrían contar si pudieran hablar? Otros, sin embargo, creen que se trata de una combinación de la acústica única de la cueva y la sugestión. Pero, ¿qué pasa si hay más de lo que parece a simple vista? La Cueva Mammoth ha sido explorada durante siglos. Desde los nativos americanos hasta los primeros exploradores europeos, todos han dejado su huella en este misterioso lugar. A medida que la gente se adentra en sus pasajes, a menudo reportan un sentimiento de ser observados. ¿Quién o qué los estaría vigilando? Esta sensación ha llevado a muchos a cuestionarse si la cueva tiene una vida propia, capaz de absorber las historias de aquellos que la atraviesan. Los grupos de turistas, ansiosos por experimentar lo desconocido, a menudo se encuentran compartiendo sus propias anécdotas al salir.
¿Qué les dirías a aquellos que han sentido un escalofrío recorrer su espalda al escuchar un susurro? Algunos se sienten intrigados, mientras que otros se retiran, temerosos de lo que podrían descubrir en la oscuridad. La mezcla de emoción y miedo es palpable, y esta dualidad es lo que hace que la cueva Mammoth sea un lugar tan fascinante. Las leyendas que rodean a esta cueva no se limitan solo a susurros. Se habla también de sombras que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podrían ser las almas de los antiguos exploradores que quedaron atrapados en su interior? O tal vez, la cueva es un portal a otra dimensión donde el tiempo y el espacio no tienen significado. Las especulaciones son infinitas, y cada visitante puede agregar su propia interpretación a la historia. Además, hay quienes han afirmado que han visto figuras vagar por los pasillos oscuros. ¿Son simplemente ilusiones creadas por la baja visibilidad y la falta de luz? ¿O podría ser que la cueva realmente albergue presencias que aún buscan ser reconocidas? Este misterio ha atraído a investigadores de lo sobrenatural y a cazadores de fantasmas, quienes han pasado noches enteras intentando captar alguna evidencia de lo inexplicable. A pesar de la ciencia y la racionalidad, las historias de la cueva Mammoth continúan cautivando a aquellos que están dispuestos a escuchar. En un mundo donde la lógica a menudo reina, ¿qué espacio queda para lo sobrenatural? Los relatos de aquellos que han experimentado lo extraño en la cueva son un recordatorio de que hay muchas cosas que aún no comprendemos. La relación entre los humanos y la cueva también ha sido objeto de estudio. ¿Cómo afecta la experiencia de explorar una cueva tan vasta a nuestra percepción de la realidad? Algunos psicólogos sugieren que la oscuridad y la inmensidad de Mammoth pueden desatar una serie de emociones profundas y a veces inquietantes. Este fenómeno ha llevado a muchos a reflexionar sobre su propia mortalidad y lugar en el mundo. Las voces de Mammoth Cave siguen siendo un enigma, un eco de un pasado que se niega a ser completamente entendido. Cada año, miles de personas se aventuran en sus entrañas, buscando respuestas a preguntas que quizás nunca tengan respuesta. ¿Qué es lo que realmente se oculta en la oscuridad de la cueva más larga del mundo? Los murmullos y las sombras podrían ser solo el comienzo de una historia mucho más profunda. La cueva, con su belleza natural y su misterio insondable, se convierte en un espejo de nuestras propias inquietudes y temores. Cada susurro es una invitación a explorar lo desconocido, a desafiar nuestras creencias y a abrir nuestras mentes a posibilidades que van más allá de lo tangible. En este viaje, los visitantes no solo descubren la cueva, sino también partes de sí mismos que tal vez nunca habían reconocido. A medida que la tecnología avanza y nuestras herramientas de exploración se vuelven más sofisticadas, la esencia de los misterios, como el de Mammoth Cave, persiste. ¿Podría ser que algunos enigmas están destinados a permanecer sin resolver, alimentando nuestra curiosidad y asombro? La cueva se convierte en un santuario de lo inexplicable, donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan. Con cada nueva historia, cada experiencia compartida, la leyenda de las voces de Mammoth Cave crece. ¿Quiénes somos nosotros para desestimar lo que no podemos ver o tocar? Tal vez, al final, lo más importante no es encontrar respuestas definitivas, sino seguir explorando y cuestionando todo lo que nos rodea. La cueva seguirá siendo un lugar de misterio, un recordatorio de que hay más en el mundo de lo que nuestros ojos pueden captar. El misterio de la desaparición de D.B. Cooper ha capturado la imaginación de muchos desde aquel fatídico día en noviembre de 1971. ¿Quién era este enigmático hombre que logró ejecutar uno de los robos más audaces de la historia de Estados Unidos? La historia comienza en el Aeropuerto Internacional de Portland, donde Cooper abordó un vuelo con destino a Seattle. Armado con una bomba que mostró a la tripulación, exigió un rescate en efectivo y la liberación de los pasajeros a cambio de su vida y la de los miembros de la aeronave. Pero, ¿qué llevó a este hombre a perpetrar un acto tan arriesgado? A medida que el avión volaba sobre el noroeste del Pacífico, Cooper recibió su rescate.
$200.000 en billetes de $1, y una vez que los pasajeros fueron liberados en Seattle, se quedó solo con la tripulación. ¿Qué pasó en esos momentos finales antes de que el avión volviera a despegar? Con un paracaídas y un objetivo en mente, Cooper le pidió a la tripulación que mantuviera el avión a baja altitud y con las puertas traseras abiertas. Lo que sucedió a continuación es pura especulación. En medio de la oscuridad de la noche, D.B. Cooper saltó del avión en paracaídas, desapareciendo en el vasto bosque de la región. ¿Cómo pudo escapar sin dejar rastro? La búsqueda que siguió fue masiva, pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades, no encontraron ni a Cooper ni a su paracaídas. ¿Acaso se había perdido en el bosque o logró escapar y vivir en otra parte del país? Las teorías sobre su destino son tan variadas como intrigantes. A lo largo de los años, muchos han intentado resolver el enigma de su identidad. Se ha hablado de él como un exmilitar, un experto en paracaidismo, incluso como un hombre común que simplemente quería cambiar su vida. Pero ¿quién era realmente D.B. Cooper? La falta de pruebas concretas ha alimentado la especulación, convirtiéndolo en una figura casi mitológica en la cultura popular. Con el tiempo, el caso fue catalogado como uno de los robos más inteligentes de la historia. ¿Pero por qué este misterio sigue teniendo tanto impacto en la sociedad estadounidense? Tal vez sea la idea de que alguien pudo burlar a la ley y desaparecer sin dejar rastro. La historia ha inspirado libros, películas y documentales, todos intentando desentrañar la verdad detrás de su audaz escapada. En 1980, una nueva pista surgió cuando un niño encontró un paquete de dinero en una playa cercana al río Columbia. Los billetes coincidían con los números de serie de los que se le habían entregado a Cooper. ¿Podría ser este un indicio de que Cooper había estado en la zona? Sin embargo, la investigación no condujo a ninguna respuesta clara, y el misterio permaneció intacto. Con el paso de los años, la FBI cerró oficialmente el caso en 2014, pero los entusiastas del misterio aún se resisten a dejarlo ir. ¿Por qué la gente sigue tan interesada en la historia de D.B. Cooper? La respuesta puede estar en la naturaleza humana misma, la fascinación por lo desconocido, por lo que no se puede explicarse. Cada nuevo detalle que surge alimenta la curiosidad colectiva. A medida que el tiempo avanza, nuevas teorías sobre la identidad de Cooper continúan apareciendo. Algunos afirman que era un hombre llamado Robert Rackstraw, mientras que otros creen que el verdadero nombre de Cooper nunca será conocido. ¿Es posible que alguien tan astuto haya logrado vivir entre nosotros durante todos estos años? La falta de respuestas definitivas solo añade leña al fuego de la especulación. Los investigadores han intentado recrear la caída de Cooper, analizando las condiciones meteorológicas y la geografía del área. Pero cada intento de resolver el misterio ha llevado a más preguntas en lugar de respuestas. ¿Por qué ningún paracaidista ha encontrado rastros de su caída? La impenetrabilidad del bosque puede haber ocultado su destino para siempre. Mientras tanto, la historia de D.B. Cooper sigue viva en la cultura popular. Los festivales, las convenciones y los foros de discusión sobre el caso son prueba de que este misterio no se desvanecerá pronto. ¿Qué es lo que nos atrae tanto de esta historia? Tal vez sea la idea romántica de un hombre que desafió al sistema y logró desaparecer, dejando atrás solo un rastro de preguntas sin respuesta. En un mundo donde la información es accesible al instante, el caso de D.B. Cooper continúa siendo un recordatorio de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. La búsqueda de la verdad puede ser interminable, y a veces el misterio es lo que hace que una historia sea verdaderamente fascinante. ¿Estamos listos para aceptar que algunas preguntas pueden no tener respuesta? Quizás eso es lo que hace que la historia de D.B. Cooper sea tan perdurable. Un enigma que perdura en el tiempo, esperando ser resuelto. Las aguas del lago Champlain, que se extiende entre Estados Unidos y Canadá, no solo son conocidas por su belleza escénica, sino también por un misterio que ha fascinado a locales y visitantes por generaciones. ¿Qué es lo que realmente se oculta en las profundidades de este lago? Desde hace siglos han surgido relatos sobre avistamientos de una criatura que muchos han llegado a describir como un monstruo marino. Pero puede ser que estas historias tengan un fundamento real.
El primer avistamiento documentado de esta enigmática criatura data de 1603, cuando un grupo de exploradores franceses relató haber visto un ser gigante, con un cuerpo similar al de una serpiente. A lo largo de los años, han sido numerosos los testimonios y descripciones de quienes afirman haberla visto. ¿Qué es lo que impulsa a tantas personas a declarar haber tenido un encuentro con este ser? ¿Es pura imaginación o hay algo más en juego? Los lugareños han apodado a esta criatura Champ, un nombre que ha resonado en la cultura popular. Se dice que mide más de 6 metros de largo y que tiene un aspecto similar al de un plesiosaurio, un reptil marino que se extinguió hace millones de años. Sin embargo, a pesar de los muchos avistamientos y las historias que se han tejido a su alrededor, la ciencia ha sido escéptica. ¿Cómo es posible que una criatura tan grande haya pasado desapercibida durante tanto tiempo? A lo largo de las décadas, se han realizado diversas expediciones en busca de Champ. Equipos de body investigadores han utilizado tecnología avanzada, como sonar y submarinos, para tratar de desentrañar el misterio. ¿Realmente han encontrado alguna evidencia de su existencia? Hasta ahora, los resultados han sido decepcionantes. Sin embargo, esto no ha detenido a los entusiastas del misterio, quienes continúan creyendo que Champ es más que una leyenda. Los testimonios sobre avistamientos son variados. Algunos describen a Champ como un ser que emerge de las aguas, mientras que otros aseguran haber visto sombras moviéndose bajo la superficie. ¿Cuál es la verdad detrás de estas afirmaciones? Algunos científicos sugieren que podría tratarse de focas o troncos flotantes que en la penumbra del lago se confunden con la imagen de una criatura mítica. Pero, ¿es realmente tan simple? La historia de Champ ha capturado la imaginación no solo de los habitantes de la región, sino también de investigadores y turistas que acuden al lago en busca de respuestas. Las leyendas de monstruos marinos han existido en todo el mundo, desde el famoso Nessie en Escocia hasta el monstruo de Loch Ness. ¿Por qué estas historias persisten en la cultura popular? Puede que hable de un deseo humano de creer en lo inexplicable, de encontrar lo extraordinario en lo cotidiano. Cada año, el lago Champlain se convierte en el escenario de festivales dedicados a Champ, donde se celebran actividades que incluyen búsquedas de la criatura y exposiciones sobre su historia. ¿Puede un evento de este tipo aportar nuevas pistas sobre su existencia? Para muchos, el misterio de Champ ha trascendido lo físico. Se ha convertido en un símbolo de la conexión entre la humanidad y la naturaleza. La idea de que algo desconocido habite en las aguas nos invita a reflexionar sobre lo que aún no hemos descubierto en nuestro mundo. Las investigaciones sobre Champ han llevado a la creación de documentales y programas de televisión que exploran su historia. Sin embargo, la ciencia aún no ha podido proporcionar respuestas definitivas. ¿Podría ser que la falta de evidencia tangible refuerce aún más la leyenda? Muchas personas se sienten atraídas por el misterio, y la incertidumbre puede ser más poderosa que la verdad misma. En muchas ocasiones, las leyendas de criaturas míticas se entrelazan con la historia cultural de una región. En el caso de Champ, el lago se ha convertido en un lugar de encuentro para quienes buscan aventuras y relatos emocionantes. ¿Qué papel juega la mitología en nuestra comprensión del mundo natural? Tal vez, más que una simple historia de un monstruo, Champ representa el deseo humano de explorar lo desconocido y de encontrar magia en lo ordinario. Además, la búsqueda de Champ ha llevado a un mayor interés en la conservación del lago Champlain. La atención que recibe el misterio ha contribuido a la protección del ecosistema del lago y sus alrededores. ¿Puede un mito ayudar a proteger la naturaleza? Este fenómeno nos recuerda que, aunque no podamos ver a la criatura, el valor de la historia de Champ radica en lo que nos enseña sobre nuestra relación con el medio ambiente. La fascinación por Champ no muestra signos de disminuir. Nuevas generaciones continúan la búsqueda y alimentan la leyenda. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de avistamientos recientes y teorías sobre la criatura. ¿Cómo el poder de la tecnología puede dar nueva vida a un misterio antiguo? Es un recordatorio
de que el deseo humano de descubrir lo desconocido es atemporal. En conclusión, el misterio de las criaturas del lago Champlain sigue vivo, alimentado por la curiosidad y la imaginación de quienes desean creer en lo extraordinario. A medida que las historias se transmiten de generación en generación, Champ se convierte en un símbolo de los misterios que aún nos rodean. ¿Qué otros secretos guarda el mundo en sus profundidades? Tal vez, la verdadera magia radica en el continuo deseo de explorar y cuestionar lo que nos rodea. ¿Qué misterios pueden esconder las aguas tranquilas y solitarias del océano? En la costa de Carolina del Norte, un enigma fue perdurado a lo largo de los años, desafiando la lógica y la razón. Hablamos del barco Carroll A. Deering, un velero que fue hallado a la deriva en 1920, sin rastro de su tripulación. ¿Pero qué ocurrió realmente en esa embarcación? El Carroll A. Deering, un barco de carga de madera, fue construido en 1910. Durante su último viaje, zarpó desde el puerto de Brunswick con un cargamento de carbón. Todo parecía normal, pero un día, de repente, dejó de comunicarse con el puerto. La última señal provenía de la costa de Carolina del Norte, donde se reportó que el barco había encallado en un lugar conocido como Diamond Shoals. Al llegar las autoridades, lo que encontraron dejó a todos perplejos. ¿Qué podría haber llevado a la desaparición de toda la tripulación? Al abordar el barco, los inspectores hallaron la embarcación en perfecto estado, con la comida aún en la despensa y los objetos personales de la tripulación intactos. Sin embargo, había algo inquietante. El diario de a bordo había desaparecido y no había señales de lucha o abandono. Si no hubo un conflicto, ¿qué pudo haber sucedido? Las teorías sobre el destino de la tripulación son tan variadas como intrigantes. Algunos creen que el barco fue víctima de un ataque pirata. Pero, ¿realmente hay piratas en las costas de Estados Unidos en el siglo XX? Otros sugieren que la tripulación pudo haber sido secuestrada. Pero ¿quién podría tener interés en un grupo de marineros? Una de las teorías más populares se centra en un misterioso fenómeno conocido como el Triángulo de las Bermudas. Aunque este fenómeno se ha asociado más comúnmente con la desaparición de aviones y barcos en el Mar Caribe, algunos han hecho conexiones entre la extraña desaparición del Carroll A. Deering y otros misterios marítimos. Podría ser que el barco y su tripulación se convirtieron en otra víctima de esa región del océano. Sin embargo, lo más intrigante es la supuesta conexión con el ocultismo. Se dice que el barco estaba vinculado a un culto que practicaba rituales extraños en el mar. Algunos incluso han afirmado que los miembros de la tripulación estaban involucrados en una especie de ceremonia secreta. ¿Es posible que el Carroll A. Deering fuera un barco de sacrificio? Esta teoría ha fascinado a muchos, pero carece de pruebas sólidas. A medida que el tiempo ha pasado, el misterio ha crecido, alimentando la imaginación de escritores, cineastas y documentales. La historia del Carroll A. Deering se ha convertido en material de leyenda, y su nombre sigue siendo recordado en la cultura popular. Pero ¿por qué un barco y su tripulación desaparecidos han capturado tanto la atención de las personas? Cada año, investigadores y cazadores de misterios se aventuran a la costa de Carolina del Norte tratando de desentrañar lo que ocurrió. Se han realizado múltiples expediciones, pero hasta la fecha, el enigma sigue sin resolverse. ¿Qué secretos guarda el océano y qué les ocurrió a aquellos marineros que se desvanecieron en el aire? La historia del Carroll A. Deering también plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad misma. En un mundo donde todo parece tener una explicación lógica, ¿qué hacemos con lo que no podemos entender? El misterio de este barco perdido nos recuerda que a veces hay más en la vida de lo que parece. La curiosidad humana nos lleva a investigar, explorar y cuestionar. Los relatos de marineros desaparecidos han existido durante siglos, y el Carroll A. Deering es solo uno de muchos. Pero lo que distingue a esta historia es su ambigüedad, su falta de respuestas claras y su capacidad para evocar una sensación de asombro. ¿Qué misterios se esconden en las profundidades del océano, esperando ser descubiertos? En definitiva, el enigma del Carroll A. Deering no es solo una historia sobre un barco perdido.
sino una reflexión sobre la incertidumbre de la vida. A medida que seguimos buscando respuestas, nos enfrentamos a la verdad de que hay cosas que pueden permanecer sin resolver. Y quizás, eso es lo que hace que estos misterios sean tan fascinantes. ¿Qué piensas tú sobre este misterio? ¿Te atreverías a navegar por las aguas desconocidas en busca de respuestas? La historia del Carroll Eidering sigue viva, susurrando en las olas del mar y en la mente de quienes buscan la verdad. En el corazón de Arizona se alza una montaña que ha sido objeto de leyendas y mitos desde hace más de un siglo. ¿Qué secretos guarda la montaña Superstition? Esta zona, famosa por su belleza natural y su historia tumultuosa, ha atraído a buscadores de tesoros, aventureros y curiosos de todo tipo. Sin embargo, no todos los que se aventuran en sus senderos han regresado. ¿Por qué es este lugar tan enigmático? La montaña Superstition, con sus picos afilados y su densa vegetación, ha sido escenario de numerosas desapariciones. Se dice que quienes buscan su tesoro oculto, conocido como el oro de los Peralta, pueden pagar un precio muy alto. ¿Es acaso la montaña un guardián celoso de sus secretos? Muchos creen que sí. Existen historias sobre personas que escucharon susurros en la brisa o vieron sombras moviéndose entre los árboles, como si la montaña estuviera viva y vigilante. Desde finales del siglo XIX se han registrado más de un centenar de desapariciones en esta área. ¿Pero qué les ocurrió a estas personas? Algunos fueron a buscar fortuna, otros solo buscaban un poco de aventura. Sin embargo, nunca se volvió a saber de ellos. Los familiares y amigos de estos desaparecidos han recorrido la montaña, pero sus esfuerzos han sido en vano. ¿Acaso se perdieron en la vasta naturaleza? ¿O hay algo más siniestro en juego? La leyenda del oro de los Peralta es quizás la más famosa. Se dice que un grupo de mineros mexicanos descubrió un yacimiento de oro en la montaña, pero fueron asesinados por los nativos americanos que habitaban la zona. Desde entonces, el oro ha estado escondido, esperando ser reclamado por el siguiente afortunado. Pero, ¿es esta historia solo un cuento de hadas o hay algo de verdad en ella? Muchos cazadores de tesoros han buscado sin descanso, pero pocos han encontrado alguna pista concreta. A lo largo de los años, se han creado numerosas teorías sobre los misterios de la montaña. Algunos creen que hay un portal hacia otro mundo escondido entre las rocas. Otros sugieren que los espíritus de los mineros asesinados todavía vagan por la montaña, protegiendo su oro. ¿Podría ser posible que estas historias de fantasmas sean el motivo de tantas desapariciones? La idea de que el pasado aún influye sobre el presente es fascinante y aterradora al mismo tiempo. Los nativos americanos de la región han advertido a los forasteros sobre los peligros de la montaña Superstition durante generaciones. Ellos creen que la montaña está maldita y que aquellos que desafían su dominio enfrentan graves consecuencias. ¿Puede un lugar tener una energía tan poderosa que afecte a las personas que se atreven a entrar? La respuesta parece estar envuelta en el misterio de la montaña misma. Además de las desapariciones, hay quienes han reportado avistamientos de luces extrañas en la cima de la montaña. Estas luces, que aparecen y desaparecen sin explicación, han desconcertado a los investigadores. ¿Serán manifestaciones de algo sobrenatural o simplemente fenómenos naturales malentendidos? La verdad podría estar más allá de lo que podemos ver o entender. En la actualidad, muchos todavía se sienten atraídos por las promesas de tesoros escondidos y aventuras emocionantes. Sin embargo, la montaña Superstition también es un recordatorio de los peligros que pueden acechar en la naturaleza. ¿Es la búsqueda de riqueza realmente valiosa si se arriesga la vida? Esta pregunta resuena en la mente de aquellos que consideran explorar sus senderos. Los relatos sobre la montaña continúan creciendo, alimentando la curiosidad de generaciones. Cada nuevo explorador que se atreve a adentrarse en sus profundidades podría ser la clave para desentrañar sus secretos. ¿Pero realmente queremos descubrir qué hay detrás de sus misterios ocultos? Tal vez algunas cosas son mejores dejarlas en la penumbra. Mientras que los buscadores de tesoros siguen llegando, la montaña Superstition permanece en su silencio, observando. La naturaleza tiene su propio ritmo y sus propias reglas.
Los que visitan la montaña deben recordar que, aunque la aventura puede ser tentadora, también puede ser peligrosa. Cada paso debe ser dado con respeto y precaución. La historia de la montaña Superstition es un recordatorio de que algunos misterios pueden nunca ser resueltos. La curiosidad humana es insaciable, pero la montaña guarda sus secretos celosamente. Las leyendas que han crecido a su alrededor no solo son relatos fascinantes, sino también advertencias sobre la arrogancia y la ambición. ¿Te atreverías a explorar la montaña Superstition, sabiendo todo lo que se ha dicho sobre ella? La atracción por lo desconocido puede ser poderosa, pero la montaña es un lugar donde la historia y el misterio convergen. La próxima vez que veas una montaña, pregúntate: ¿qué secretos oculta? ¿Qué historias esperarían ser contadas? Así, la montaña Superstition sigue siendo un enigma, un lugar donde la realidad se mezcla con la leyenda. La búsqueda de respuestas puede ser emocionante, pero también peligrosa. Quizás, al final, lo más importante no es encontrar el tesoro, sino entender que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. El Hotel Cecil, en Los Ángeles, ha sido escenario de innumerables historias inquietantes y fenómenos inexplicables a lo largo de más de un siglo. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre entre sus paredes? Desde que abrió sus puertas en 1929, ha tenido una reputación oscura que atrae tanto a turistas como a investigadores de lo paranormal. ¿Por qué este hotel ha sido el escenario de tantas tragedias? Las desapariciones son un tema recurrente en la historia del Hotel Cecil. Uno de los casos más notorios fue el de Elisa Lam, una joven canadiense que desapareció en 1212. Su cuerpo fue encontrado semanas después en uno de los tanques de agua del hotel. Pero, ¿cómo llegó allí y por qué nadie la vio? Las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se la ve actuando de manera extraña en el ascensor, han dejado a muchos con más preguntas que respuestas. ¿Era simplemente una joven con problemas de salud mental o hay algo más siniestro en juego? Más allá de Elisa, el hotel ha sido el hogar de otros inquilinos notables, como el infame asesino en 1960 serie Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker. ¿Qué llevó a este criminal a elegir el Hotel Cecil como su residencia temporal? Las historias de huéspedes aterrados que escuchaban ruidos extraños en la noche y sombras que se movían por los pasillos son parte del legado de este lugar. ¿Podría ser que las energías de estas almas atormentadas aún habiten en sus habitaciones? Los fenómenos paranormales no se limitan a los inquilinos. A lo largo de los años, muchas personas han reportado experiencias escalofriantes en el hotel. Desde susurros en los pasillos hasta la sensación de ser observados, el ambiente parece cargado de una energía inquietante. Pero, ¿qué es lo que provoca estas manifestaciones? Algunos creen que las tragedias ocurridas en el hotel han dejado una huella que no puede ser borrada. Los fantasmas del Hotel Cecil no son solo leyendas urbanas. Las historias de huéspedes que han sentido presencias extrañas o que han tenido visiones han sido relatadas por muchos. ¿Realmente es posible que el dolor y el sufrimiento de las almas perdidas se manifiesten en el mundo tangible? La conexión entre el sufrimiento humano y lo paranormal ha fascinado a investigadores y entusiastas del misterio por generaciones. Cada rincón del Hotel Cecil parece contar una historia, desde las habitaciones que han sido escenario de crímenes hasta los salones donde se dice que se han llevado a cabo rituales oscuros. ¿Qué secretos guarda este edificio que ha visto tanto dolor a lo largo de los años? La curiosidad por descubrir la verdad detrás de estos misterios ha llevado a muchos a investigar su historia, y algunos incluso a hospedarse allí con la esperanza de vivir una experiencia paranormal. La controversia que rodea al hotel se intensificó cuando se hizo pública la serie de documentales sobre Elisa Lam. La atención mediática atrajo a una multitud de curiosos y a investigadores de lo sobrenatural. Pero, ¿realmente se puede encontrar respuestas en un lugar tan cargado de tragedia? Muchos creen que el Hotel Cecil se ha convertido en un imán para aquellos que buscan entender lo inexplicable, mientras que otros lo consideran un lugar de morbo. La gente se pregunta: ¿cuál es el impacto que estas historias tienen en la cultura popular? Películas, libros y programas de televisión han abordado los oscuros secretos del Hotel Cecil, convirtiéndolo en un ícono del misterio.
¿Cómo es que un solo lugar puede inspirar tanto interés y especulación? La forma en que las narrativas sobre lo paranormal se entrelazan con la historia real ha moldeado la percepción del público sobre este hotel. Además, el Hotel Cecil ha sido un punto de encuentro para aquellos que han experimentado la soledad y la desesperación. Algunos de sus huéspedes han sido personas que enfrentaban situaciones difíciles en sus vidas. ¿Es posible que el sufrimiento colectivo de quienes han pasado por sus puertas haya dejado una marca imborrable? Idea de que un lugar puede absorber la tristeza y el dolor de sus ocupantes es un concepto que muchos encuentran inquietante. El Hotel Cecil nos enfrenta a preguntas sobre la vida y la muerte, sobre lo visible y lo invisible. ¿Qué sucede cuando la línea que separa estos dos mundos se vuelve borrosa? Las experiencias de quienes han estado en el hotel sugieren que hay más de lo que se puede ver a simple vista. Quizás las respuestas a estos misterios están más allá de nuestra comprensión, en un ámbito donde los secretos permanecen ocultos. Para aquellos que buscan respuestas, el Hotel Cecil es una encrucijada de relatos y leyendas. Las historias de fantasmas y fenómenos inexplicables han atraído a investigadores y curiosos de todo el mundo. Pero, ¿realmente encontrarán lo que buscan? ¿O simplemente se quedarán con más preguntas? La atracción por los misterios no resueltos es parte de la naturaleza humana. Y este hotel es un recordatorio de que hay historias que nunca deben ser olvidadas. A medida que nos adentramos en los oscuros rincones del Hotel Cecil, nos enfrentamos a la realidad de que el dolor y el sufrimiento a menudo dejan huellas que trascienden el tiempo. Las tragedias que han ocurrido en este lugar han contribuido a su reputación y han alimentado la fascinación por lo desconocido. Así, el hotel se convierte en un símbolo de la lucha entre la vida y la muerte. Un lugar donde las sombras pueden contar historias que la historia oficial prefiere olvidar. En conclusión, el Hotel Cecil es un lugar donde lo inexplicable se encuentra con la realidad, un espacio donde las historias de vida y muerte se entrelazan. La curiosidad sobre lo que realmente ocurre en su interior perdura, y cada nuevo relato añade una capa más a su compleja historia. ¿Qué otros misterios aguardan ser descubiertos en este emblemático hotel? La respuesta podría estar oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. En la costa de Nueva Jersey, un enigma se cierne sobre las dunas de arena. La Dama de las Dunas, como se le conoce, es el nombre que se le ha dado a una víctima de asesinato, cuyo caso ha permanecido sin resolver durante décadas. Pero ¿quién era realmente esta misteriosa mujer y qué le sucedió? En 1974, su cuerpo fue encontrado en una playa cerca de Provincetown. Su identidad, sin embargo, se convirtió en un rompecabezas que ha desconcertado a investigadores y curiosos por igual. El hallazgo inicial dejó a la policía perpleja. La mujer no llevaba identificación, y sus características físicas no coincidían con ningún reporte de personas desaparecidas en la zona. ¿Cómo es posible que una persona pueda desaparecer sin dejar rastro? A medida que se realizaban investigaciones, se descubrió que la víctima había sido brutalmente asesinada. Pero incluso en medio de la tragedia, un detalle llamativo surgió. Su cuerpo estaba cuidadosamente dispuesto, como si alguien hubiera querido que fuera encontrada. Los forenses intentaron determinar su edad, que se estimó entre 20 y 30 años. Pero ¿cómo es que nadie pudo identificarla? A través de los años, se han presentado varias teorías sobre su origen. Algunos creen que podría haber sido una mujer de la comunidad local que desapareció, mientras que otros sugieren que pudo haber llegado de lejos, atraída por la belleza del lugar. ¿Pero por qué no se presentó a reclamarla nadie? ¿Era una viajera solitaria o alguien con un pasado oscuro? La autopsia reveló que la Dama de las Dunas había sufrido múltiples heridas en su cabeza y cuello, lo que sugiere que su muerte no fue solo un accidente. Pero ¿quién podría haber querido hacerle daño? Las teorías sobre su homicidio son tan variadas como intrigantes. Algunos creen que pudo haber estado involucrada en actividades ilegales, mientras que otros piensan que su muerte fue el resultado de un ataque aleatorio. Sin embargo, la verdad sigue siendo elusiva. Los investigadores comenzaron a buscar pistas en su apariencia. La Dama de las Dunas tenía el cabello largo y rubio,
y se estima que tenía un estilo que podría haber sido común entre las mujeres jóvenes de la época. Pero, ¿cómo una mujer con tales características puede desaparecer sin dejar rastro? A medida que las décadas pasaban, la historia de la Dama de las Dunas se convirtió en parte del folclore local. Los residentes comenzaron a contar historias sobre ella, enriqueciendo el misterio con leyendas que añadían un aire de fantasía a la tragedia. En 1981, un grupo de investigadores decidió revisar el caso con nuevas tecnologías y métodos forenses. Las pruebas de ADN se consideraron, pero incluso con la tecnología moderna, la identidad de la Dama de las Dunas continuó siendo un enigma. ¿Podría ser que su nombre estuviera perdido para siempre? La posibilidad de que su historia se repita en otros casos no resueltos plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas almas permanecen sin identificar, vagando en la memoria colectiva de la sociedad? La búsqueda de respuestas ha llevado a algunos a especular que la Dama de las Dunas podría haber estado relacionada con un caso de trata de personas. Esta teoría resuena con el corazón de muchas personas que han seguido el caso, ya que pone de relieve la realidad oscura que a menudo se oculta detrás de los misterios más superficiales. ¿Es posible que su vida haya sido un viaje de sufrimiento y desesperación antes de su trágico final? La historia de la Dama de las Dunas no solo es un relato de horror, sino también de la lucha por la justicia. A lo largo de los años, los esfuerzos por identificarla han sido continuos, y cada nuevo avance en la ciencia forense genera esperanzas renovadas. Pero, ¿será suficiente para desentrañar su verdad? Los avances en la identificación forense han rescatado a muchas personas del olvido, pero en este caso, el silencio persiste, como un eco que se niega a desvanecerse. El caso ha capturado la atención de documentales y programas de televisión, cada uno intentando arrojar luz sobre el misterio. Sin embargo, a pesar de la atención, la identidad de la Dama de las Dunas sigue siendo un secreto. ¿Qué significa esto para nosotros, como sociedad? Nos recuerda que cada número en las estadísticas de personas desaparecidas representa una vida, una historia, un ser humano que merece ser recordado. A medida que la Dama de las Dunas se convierte en un símbolo del misterio sin resolver, nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué estamos dispuestos a hacer para descubrir la verdad? La historia de su vida y su muerte nos incita a reflexionar sobre la importancia de la memoria y la justicia. Cada intento de resolver su caso es un homenaje a su existencia, un reconocimiento de que, aunque su nombre pueda haberse perdido, su historia no debe ser olvidada. Mientras tanto, la Dama de las Dunas permanece en nuestro imaginario colectivo, un recordatorio de que hay misterios que desafían nuestra comprensión. Su historia, aunque trágica, también es una llamada a la acción. Nos invita a ser conscientes de las injusticias que a menudo se ocultan en la sombra y a no dejar que el silencio prevalezca sobre la verdad. ¿Quién sabe? Quizás, algún día, su identidad será revelada, y con ella, la historia de una vida que merece ser contada. En el vasto desierto de Texas, un fenómeno intrigante ha capturado la atención de locales y visitantes por igual: las esferas luminosas de Marfa. ¿Qué son estas misteriosas luces que aparecen y desaparecen en la oscuridad del desierto? Durante décadas han sido objeto de especulación, teorías y, sobre todo, fascinación. ¿Podrían ser simples ilusiones ópticas o hay algo más en juego? Los primeros informes sobre estas luces se remontan a principios del siglo XX, cuando los rancheros locales comenzaron a notar destellos y figuras flotantes en la distancia. ¿Cuál es la historia detrás de estas observaciones? Algunos afirmaron que eran luces de vehículos lejanos, mientras que otros sostenían que eran manifestaciones de fenómenos sobrenaturales. Con el tiempo, se han documentado más de un centenar de avistamientos, cada uno más inquietante que el anterior. Una de las características más sorprendentes de las luces de Marfa es su comportamiento errático. A veces parecen moverse en línea recta, mientras que en otras ocasiones dan giros inesperados. ¿Por qué se comportan de esta manera? Las teorías van desde explicaciones científicas, como la refracción de la luz,
hasta ideas más esotéricas que sugieren que podrían ser espíritus o entidades de otro mundo. ¿Qué crees tú que podrían ser? Las luces no solo han atraído a curiosos, sino también a científicos en busca de respuestas. En 1945, un grupo de investigadores de la Universidad de Texas decidió estudiar el fenómeno. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron identificar la fuente de las luces. ¿Te imaginas la frustración de esos científicos? Después de todos sus experimentos, todavía no encontraron una respuesta concluyente. Con el tiempo, Marfa se ha convertido en un destino turístico, atrayendo a personas de todo el mundo que desean ver las luces por sí mismas. ¿Qué es lo que impulsa a tantos a viajar a este remoto lugar en busca de un encuentro con lo desconocido? Algunos visitantes llegan con la esperanza de capturar el fenómeno en video, mientras que otros solo quieren ser testigos de algo que desafía la lógica. Las luces de Marfa también han encontrado su camino en la cultura popular. Desde películas hasta documentales, el misterio ha inspirado a artistas y cineastas. ¿Por qué crees que esta historia perdura en el tiempo? Tal vez sea la intriga de lo inexplicable, o la posibilidad de que haya cosas en nuestro mundo que simplemente no podemos entender. Algunos escépticos argumentan que las luces son el resultado de la contaminación lumínica o reflejos de faros lejanos. Sin embargo, los defensores del misterio insisten en que han visto las luces en áreas donde no hay fuentes de luz cercanas. ¿Qué piensas tú de estos argumentos? La lucha entre la ciencia y la superstición se intensifica en el desierto de Marfa, y cada nuevo avistamiento aviva el debate. A lo largo de los años, ha habido numerosas teorías sobre el origen de las luces. Algunos han sugerido que son causadas por gases naturales que emergen del suelo, mientras que otros creen que podrían ser una manifestación de energía electromagnética. ¿Cuál de estas teorías te parece más plausible? La verdad es que, hasta el día de hoy, el misterio permanece sin resolver, dejando a todos con más preguntas que respuestas. La experiencia de ver las luces no solo es visual, sino también emocional. Muchos testigos han descrito una sensación de asombro y miedo al observar el fenómeno. ¿Alguna vez has sentido esa mezcla de emociones al enfrentar lo desconocido? El desierto de Marfa, con su vastedad y silencio, proporciona el telón de fondo perfecto para un encuentro con lo inexplicable. Además de su belleza, las luces han dado pie a leyendas y mitos que han sido transmitidos de generación en generación. Algunas historias hablan de antiguos espíritus indígenas que rondan la zona, mientras que otras sugieren que son las almas de aquellos que han perdido su camino. ¿Qué leyenda te parece más intrigante? Las narraciones que rodean este fenómeno continúan alimentando la imaginación de quienes las escuchan. Los relatos sobre las luces de Marfa son tan variados como los propios testigos. Desde avistamientos casuales hasta encuentros más intensos, cada historia añade una capa más al misterio. ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar en la que lo inexplicable se cruzó en tu camino? Tal vez la búsqueda de respuestas es lo que realmente une a todos los que se aventuran a Marfa. En el fondo, las luces de Marfa representan algo más que un fenómeno visual. Son un símbolo de nuestra curiosidad innata y el deseo de explorar lo desconocido. ¿Por qué nos atrae tanto lo misterioso? Quizás porque nos recuerda que hay cosas en este mundo que aún nos escapan. Y en un tiempo donde la ciencia parece tener todas las respuestas, estos enigmas nos invitan a cuestionar y a maravillarnos. Así que la próxima vez que te encuentres mirando las estrellas en una noche despejada, piensa en las luces de Marfa. Pregúntate qué secretos podrían estar ocultos en la oscuridad, porque a veces lo más fascinante no es la respuesta, sino la pregunta misma. ¿Te atreverías a buscar tu propia respuesta en el desierto de Texas? El misterio que rodea al hombre de Somerton americano es uno de los más intrigantes y perturbadores de la historia. ¿Quién era este individuo encontrado sin vida en una playa de Australia en 1948? Sin ninguna identificación y con un enigma que ha desconcertado a investigadores durante décadas, su historia es tan fascinante como perturbadora. Imagina un cuerpo, elegantemente vestido, con una nota en un bolsillo que parece no tener sentido.
¿Cómo puede alguien aparecer en la vida con tan poco rastro? El descubrimiento del cuerpo tuvo lugar en la mañana del primer día de diciembre, cuando un grupo de personas paseaba por la playa de Somerton. Este misterioso hombre, que nunca fue identificado, yacía sobre la arena, con una expresión tranquila en su rostro, como si simplemente hubiera decidido descansar. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué no había ninguna identificación en su ropa? ¿Por qué nadie había reportado su desaparición? Las respuestas, por supuesto, no son sencillas. El enigma se intensifica al descubrir que en un bolsillo de su pantalón había un pequeño papel doblado. Pero no era una simple nota. Era una enigmática frase que decía Tamam Shud, una expresión persa que se traduce como terminado o acabado. ¿Qué significado tiene esta frase en el contexto de su muerte? ¿Era un mensaje de despedida o una pista hacia un secreto más oscuro? Los investigadores se adentraron en la búsqueda del origen de esta nota, y lo que encontraron fue igualmente desconcertante. En un libro de poesía encontrado en un coche cercano, alguien había escrito una serie de letras y números que parecían no tener sentido. ¿Era un código? ¿Un mensaje oculto que podría revelar la identidad del hombre? La búsqueda de respuestas se convirtió en una carrera contrarreloj. A medida que las teorías se multiplicaban, la historia del hombre de Somerton se entrelazó con elementos de espionaje, amor no correspondido y un misterioso pasado. Algunas versiones sugieren que el hombre podría haber sido un espía, mientras que otros creen que su muerte estaba relacionada con un romance trágico. ¿Pero qué pruebas hay para sostener estas afirmaciones? Las huellas dactilares del hombre no coincidían con ningún registro. Su ADN no revelaba su origen. Las autoridades estaban completamente atadas de manos. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda desaparecer tan completamente de la historia sin dejar rastro? Esta pregunta ha llevado a muchos a especular sobre la naturaleza de su vida y su muerte. ¿Podría haber sido un agente encubierto que se deshizo de su identidad? Los forenses realizaron una autopsia, pero los resultados no ofrecieron respuestas claras. La causa de la muerte fue clasificada como indeterminada. Esto solo avivó más especulaciones. ¿Acaso el hombre murió por envenenamiento? ¿O fue un suicidio? La falta de pruebas concretas solo incrementó el misterio que envuelve a su historia. Con el tiempo, el caso se volvió un fenómeno de la cultura popular, inspirando documentales, libros y hasta investigaciones amateur. La fascinación por este caso no se limita solo a su extraño desenlace, sino también a la humanidad detrás de la figura del hombre. ¿Qué llevó a un ser humano a terminar en una playa, sin nada más que un mensaje críptico y una vida llena de secretos? A pesar de los avances tecnológicos y las nuevas técnicas de investigación forense, el caso del hombre de Somerton americano sigue sin resolverse. Con el paso de los años, se han presentado nuevas teorías y se han realizado diversas investigaciones, pero ninguno ha logrado desentrañar el misterio de su identidad. ¿Podría ser que este hombre, cuya vida se ha vuelto un rompecabezas, nunca se ha comprendido del todo? La historia se complica aún más cuando se considera el hecho de que el hombre fue enterrado en una tumba sin nombre. ¿Es posible que él mismo haya deseado permanecer en el anonimato, incluso después de su muerte? O tal vez, su historia es un recordatorio de que hay preguntas a las que nunca obtendremos respuestas. Hoy en día, el caso se mantiene vivo en la memoria colectiva. Muchos continúan buscando pistas que puedan arrojar luz sobre su misteriosa vida. ¿Qué secretos guardaba? ¿Y por qué ha perdurado su historia hasta nuestros días? La búsqueda de respuestas se ha convertido en un viaje personal para muchos, quienes ven en el caso del hombre de Somerton americano una invitación a explorar lo desconocido. Al final, el misterio del hombre de Somerton americano no es solo un relato de una vida no vivida. Es un reflejo de la curiosidad humana por descubrir lo inexplicable, por seguir el hilo de lo oculto. En un mundo donde la información está al alcance de la mano, este caso nos recuerda que hay enigmas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué otro misterio se esconde en la historia que nos rodea? La búsqueda de respuestas sobre este hombre continúa, y quizás en el futuro, la ciencia o la intuición humana logren desentrañar lo que hoy permanece oculto. Pero hasta que eso suceda, su historia permanecerá como un
recordatorio de que el misterio es una parte fundamental de nuestra existencia. ¿Quién sabe? Tal vez en la búsqueda de lo desconocido descubramos algo sobre nosotros mismos. ¿Te has encontrado alguna vez con un mapa antiguo que parecía contar una historia de tesoros escondidos? En el caso del misterio de los mapas de Oak Island, la historia es más que fascinante. Es un laberinto de intriga, promesas de riquezas ocultas y enigmas que han desafiado a generaciones. Ubicada en la costa de Nueva Escocia, Canadá, Oak Island ha sido el escenario de interminables expediciones y exploraciones en busca de un tesoro que, según se dice, podría estar enterrado en sus profundidades. ¿Pero qué es lo que realmente se esconde allí? Desde el siglo XVIII, los rumores han circulado sobre un posible tesoro escondido en la isla. Diversos documentos han surgido, incluyendo un mapa que supuestamente señala la ubicación exacta del botín. Pero, ¿de dónde proviene este mapa? Algunos creen que es un vestigio de los piratas, mientras que otros sugieren que podría estar relacionado con la llegada de los templarios o incluso con William Shakespeare. Es curioso cómo un simple trozo de papel puede inspirar tanta especulación y esperanza. A lo largo de los años, numerosas expediciones han sido organizadas en Oak Island, cada una con la esperanza de desenterrar este tesoro legendario. Sin embargo, la isla parece estar protegida por un manto de misterio. ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos de miles de buscadores de tesoros, no se ha encontrado nada concluyente? Los grupos de exploradores han enfrentado una serie de obstáculos, desde inundaciones inesperadas hasta complicaciones técnicas. Cada intento parece acabar en más preguntas que respuestas. Una de las características más intrigantes de Oak Island es el famoso Pozo de Dinero. ¿Qué es exactamente este pozo? Se dice que es una trampa ingeniosa diseñada para proteger el tesoro de los buscadores intrusos. Con cada excavación, los exploradores han encontrado un sistema de túneles inundados y trampas, lo que sugiere que alguien, en el pasado, se tomó muy en serio la tarea de ocultar el tesoro. Pero, ¿quién lo hizo y por qué? ¿Era realmente un tesoro o simplemente un mito alimentado por la codicia? Los mapas han sido objeto de análisis por parte de expertos, quienes han discutido su autenticidad y significado. Algunos han llegado a sugerir que el mapa podría contener información sobre la ubicación de otros tesoros en el mundo, lo que añade otra capa de complejidad al misterio. ¿Podría ser que el verdadero tesoro no esté en Oak Island, sino en las conexiones que este lugar tiene con otras leyendas de tesoros? Además, no se puede ignorar el hecho de que han surgido tragedias en torno a las expediciones. Varias personas han perdido la vida en su búsqueda del tesoro, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si hay una maldición asociada con la isla. Es posible que los buscadores de tesoros estén siendo advertidos de que hay fuerzas que deben ser respetadas. La idea de una maldición solo añade más intriga a un misterio ya de por sí cautivador. La fascinación por Oak Island ha trascendido generaciones, convirtiéndola en un símbolo de la búsqueda incesante de la humanidad por el conocimiento y la riqueza. Pero, ¿es el tesoro real o solo una ilusión? A medida que los años pasan, la isla sigue siendo un lugar de especulación y asombro. Los buscadores continúan llegando, impulsados por la esperanza de descubrir algo que ha permanecido oculto por tanto tiempo. Los mapas de Oak Island han inspirado libros, documentales e incluso programas de televisión. La historia ha evolucionado, enriqueciéndose con cada nueva teoría y descubrimiento. Pero a pesar de toda la atención que ha recibido, el tesoro sigue siendo esquivo. ¿Es un símbolo de la eterna búsqueda humana o hay algo más profundo y espiritual en juego? La respuesta puede que nunca la sepamos. A medida que nos sumergimos en la historia de Oak Island, uno no puede dejar de preguntarse: ¿qué nos dice esta búsqueda sobre nuestra propia curiosidad y deseo de aventura? Tal vez la verdadera riqueza no se encuentre en el oro o las joyas, sino en el viaje mismo y en los misterios que nos rodean. La búsqueda del tesoro puede ser solo un reflejo de nuestra propia búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbres. Al final, Oak Island es más que un simple lugar. Es un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Sin embargo, esa incertidumbre es lo que impulsa a las personas a seguir buscando.
La leyenda de los mapas de Oak Island sigue viva. Y mientras haya soñadores dispuestos a explorar, el misterio continuará trayendo a nuevos aventureros. ¿Quién sabe qué secretos aún aguardan ser descubiertos en esta enigmática isla? La historia de Oak Island es una invitación a seguir explorando, a no rendirse y a mantener viva la llama de la curiosidad. La búsqueda del tesoro puede ser un viaje interminable, pero en cada paso encontramos historias que merecen ser contadas. ¿Qué se esconde detrás de las puertas del Hotel Casino en Los Ángeles? Este emblemático edificio ha sido escenario de eventos tan oscuros como intrigantes, convirtiéndose en un símbolo de misterio y terror. Desde su apertura en 1929, el hotel ha atraído a viajeros de todo el mundo, pero lo que muchos no saben es que es también un lugar donde la muerte y lo paranormal parecen estar a la orden del día. ¿Qué es lo que hace que un lugar se convierta en un imán para lo extraño? En el caso del Hotel Cecil, su historia está plagada de incidentes trágicos. Desde suicidios hasta asesinatos, la lista de sucesos oscuros es desconcertante. De hecho, la historia del Hotel Cecil está tan entrelazada con la tragedia que muchos creen que el edificio tiene una especie de energía negativa. Pero, ¿es solo una cuestión de coincidencias o hay algo más en juego? La leyenda del hotel se intensificó en 2015, cuando se reportó la desaparición de Lisa Lam, una joven canadiense. Su cuerpo fue hallado en la cisterna del hotel, y las circunstancias de su muerte dejaron a todos en estado de shock. ¿Cómo es posible que una persona desaparezca sin dejar rastro y termine en un lugar tan inesperado? Las grabaciones de seguridad del ascensor, donde Lam parecía comportarse de manera extraña, solo añadieron más misterio a su desaparición. ¿Qué había sucedido realmente en esos momentos? Pero Elisa Lam no es la única historia inquietante asociada a este hotel. Durante su historia, varios huéspedes han reportado experiencias aterradoras. Algunos han afirmado escuchar susurros en la oscuridad, mientras que otros han sentido presencias invisibles en sus habitaciones. ¿Puede un edificio ser capaz de guardar las memorias de quienes han sufrido en su interior? ¿O serán solo imaginaciones alimentadas por el miedo y la curiosidad? Incluso figuras famosas han estado ligadas al Hotel Cecil. En la década de 1930, el famoso asesino en serie Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, se alojó allí. Sus actos atroces han dejado una marca indeleble en la historia del hotel. ¿Es posible que su presencia haya dejado su huella en el lugar, convirtiéndolo en un sitio aún más perturbador? La fama del Hotel Cecil ha atraído a muchos exploradores de lo sobrenatural. Investigadores de fenómenos paranormales han tratado de desentrañar los secretos del lugar. Las historias de encuentros con fantasmas y fenómenos inexplicables son numerosas. Algunos han informado sobre encuentros con figuras espectrales en los pasillos, mientras que otros han capturado extrañas imágenes en sus cámaras. ¿Qué se puede pensar de estas experiencias? ¿Son simples ilusiones o hay algo más allá de lo que podemos ver? Las historias de muertes violentas y misteriosas no son solo parte del pasado del hotel. En los últimos años, ha habido informes de nuevas tragedias y eventos inexplicables. La pregunta que muchos se hacen es: ¿puede un lugar estar maldito? Las teorías sobre el Hotel Cecil van desde el simple mito urbano hasta la creencia de que hay fuerzas oscuras en juego. ¿Qué te hace pensar sobre los lugares donde pasas la noche? Otro aspecto intrigante del Hotel Cecil es su conexión con la cultura popular. La historia del hotel ha inspirado documentales, series de televisión y películas. ¿Por qué un lugar como este atrae tanto la atención de los medios? La respuesta podría estar en la fascinación que tenemos como sociedad por lo desconocido y lo macabro. Nos atraen las historias que nos hacen sentir vivos, incluso si nos asustan. A medida que se desenterran más historias sobre el Hotel Cecil, la curiosidad solo crece. Las teorías sobre lo que realmente sucede en sus pasillos han alimentado debates y discusiones. ¿Estamos ante un lugar donde lo sobrenatural es una realidad o simplemente un edificio con una historia trágica? Cada visitante tiene su propia experiencia, y eso es lo que hace que el hotel siga siendo un enigma. El Hotel Cecil no es solo un lugar de alojamiento, es un símbolo de misterio,
tragedia y la búsqueda incesante de respuestas. Atrae tanto a quienes buscan aventura como a aquellos que buscan comprender lo que hay más allá de la vida. La conexión entre la historia del hotel y sus visitantes es innegable. Pero al final del día, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre este lugar? Como espectadores de esta historia, es natural sentir curiosidad e inquietud. La mezcla de hechos trágicos y relatos de lo paranormal nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el miedo y lo desconocido. ¿Estamos dispuestos a enfrentar la oscuridad que puede habitar en los lugares que elegimos visitar? El misterio del Hotel Cecil continúa desafiando nuestra comprensión y quizás nunca obtendremos todas las respuestas. En un mundo donde lo inexplicable a menudo se encuentra a la vuelta de la esquina, el Hotel Cecil se destaca como un recordatorio de lo que significa explorar lo desconocido. ¿Cuántos otros lugares en el mundo llevan consigo secretos que están esperando ser revelados? La historia del Hotel Cecil nos invita a seguir buscando, a seguir cuestionando y, sobre todo, a seguir explorando los misterios que nos rodean. La región de Bennington, en Vermont, ha sido escenario de uno de los misterios más inquietantes de los Estados Unidos. Desde 1945, un número asombroso de personas ha desaparecido en esta zona, generando teorías que van desde lo paranormal hasta lo más sombrío de la naturaleza humana. Pero, ¿qué es lo que hace de este lugar un imán para estas desapariciones? Se han reportado al menos 5 incidentes notables en un lapso de solo 5 años. Entre ellos está la desaparición de un joven estudiante llamado Paul Jepson, quien simplemente decidió dar un paseo por el bosque y nunca regresó. ¿Cómo puede un individuo desaparecer sin dejar rastro en un entorno que, aunque denso, es conocido y frecuentado por muchos? Otra historia que inquieta es la de una mujer llamada Frida Langer. En 1948, ella y su primo estaban de excursión cuando, tras un baño en un arroyo, Langer se perdió. A pesar de que se organizó una extensa búsqueda, su cuerpo no fue encontrado hasta el año siguiente, y curiosamente, fue hallado en un lugar que había sido registrado varias veces antes. ¿Qué sucedió realmente en esos días de búsqueda? La teoría de las desapariciones en el Triángulo de Bennington ha capturado la imaginación de investigadores y aficionados por igual. Algunos sugieren que hay una conexión con fenómenos sobrenaturales, mientras que otros piensan que la geografía única de la región juega un papel crucial. ¿Podría ser que un laberinto de montañas y bosques profundos en realidad esté escondiendo algo más? Sin embargo, no todas las desapariciones son iguales. La historia de un hombre llamado James Tedford es especialmente desconcertante. En 1951, Tedford estaba viajando en un autobús y al llegar a su parada simplemente desapareció. Sus pertenencias quedaron en el autobús y sus compañeros de viaje afirmaron que no lo vieron bajar. ¿Qué pudo haberle sucedido en ese breve instante? Los rumores sobre la existencia de criaturas misteriosas o portales interdimensionales han alimentado la leyenda del Triángulo de Bennington. Algunos han mencionado la posibilidad de que estos desaparecimientos estén relacionados con seres de otro mundo. Pero, ¿qué evidencia hay para apoyar estas afirmaciones extravagantes? Investigadores han examinado los patrones de estas desapariciones y han encontrado ciertas similitudes. Muchas de las personas que desaparecieron eran solitarias o estaban en busca de una aventura. ¿Es posible que la naturaleza misma esté atrayendo a estos individuos hacia su perdición? La historia de la región también está salpicada de leyendas sobre indígenas americanos, quienes hablaban de fuerzas misteriosas en los bosques. ¿Es posible que estas historias ancestrales contengan verdades ocultas que aún no hemos logrado entender? La atmósfera del lugar también parece tener un efecto en quienes lo visitan. Muchos excursionistas reportan una sensación de inquietud o desorientación al adentrarse en el bosque. ¿Es este un fenómeno psicológico o hay algo más profundo en juego? Los testimonios de quienes han estado cerca de las áreas donde se han producido desapariciones son reveladores. Algunos afirman haber visto luces extrañas en el cielo o sentir una presencia que no pueden explicar. ¿Qué papel juegan estas experiencias en la narrativa del Triángulo de Bennington?
Con el paso de los años, el interés por estos misterios ha crecido y las teorías han proliferado. Desde la posibilidad de un asesino en serie hasta los fenómenos de la naturaleza, la comunidad sigue buscando respuestas. Sin embargo, cada teoría parece abrir más preguntas que respuestas. ¿Estamos condenados a vivir con la incógnita de lo que realmente sucede en esta enigmática región? La mayoría de los casos siguen sin resolverse, y la búsqueda de respuestas ha llevado a muchos a explorar el área en un intento de desentrañar la verdad. Pero, ¿es posible que algunos secretos estén destinados a permanecer ocultos? La historia del Triángulo de Bennington no solo es un recordatorio de las desapariciones, sino también de la fragilidad de la vida y la complejidad de nuestra relación con lo desconocido. Cada nuevo relato sobre estas desapariciones parece agregar una capa más al misterio, mientras algunos investigadores se enfocan en los aspectos más lógicos y racionales, otros se adentran en las teorías más esotéricas. ¿Qué camino elegiremos para tratar de entender lo que ha sucedido aquí? En un mundo donde la ciencia y la razón predominan, el Triángulo de Bennington sigue desafiando nuestra comprensión. Este lugar, lleno de historias de personas que simplemente se desvanecieron, nos invita a reflexionar sobre lo que sabemos y lo que todavía nos queda por descubrir. ¿Podría ser que el verdadero misterio no sea solo el de las desapariciones, sino el de nuestra incapacidad para aceptar lo que no podemos ver? La pregunta persiste. ¿Qué sucede en estos bosques que ha llevado a tantas personas a desaparecer sin dejar rastro? La naturaleza puede ser tanto un refugio como un lugar de peligro. ¿Estamos preparados para enfrentar las verdades que pueden estar escondidas entre los árboles y las sombras de esta región? Así, el Triángulo de Bennington permanece como un enigma en el corazón de Vermont, un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances, todavía hay misterios que desafían nuestra comprensión y que permanecerán en la memoria colectiva de aquellos que se atreven a explorar lo desconocido. ¿Alguna vez te has sentido observado en la oscuridad de la noche, como si alguien estuviera en tu casa sin que tú lo supieras? Este es el escenario inquietante que rodea el misterio del Phantom Barber, un enigma que ha capturado la imaginación de muchos. En la década de 1928, en la pequeña ciudad de Pascagoula, Mississippi, un extraño individuo comenzó a inquietar a los residentes. ¿Pero quién era este misterioso barbero que operaba de noche? Las primeras denuncias llegaron de varias familias que se despertaron para encontrar mechones de cabello cortados de sus cabezas mientras dormían. Imagina la sorpresa y el miedo que sintieron al descubrir que alguien había entrado en sus hogares sin ser visto. ¿Cómo era posible que un intruso pudiera entrar y salir sin ser detectado? La comunidad estaba en estado de alerta, y las especulaciones comenzaron a proliferar. Los informes indicaban que el Phantom Barber no solo cortaba el cabello de las personas, sino que también dejaba un aire de misterio a su paso. Nadie sabía con certeza qué intención tenía. ¿Era un simple bromista? ¿O había algo más oscuro detrás de sus acciones? Las teorías comenzaron a surgir. Algunos creían que podría ser un artista que buscaba la perfección en su arte, mientras que otros lo consideraban un psicópata en busca de emociones. La policía se involucró rápidamente, pero las investigaciones no lograron llevar a ninguna pista concreta. ¿Cómo podían atrapar a alguien que parecía ser un fantasma? A medida que el pánico se apoderaba de la ciudad, las familias comenzaron a tomar precauciones. Algunas instalaron cerraduras adicionales, mientras que otras decidieron dormir con cuchillos o tijeras bajo la almohada. Sin embargo, la sensación de inseguridad seguía acechando. Con el tiempo, el Phantom Barber se volvió más audaz. Algunos testimonios relatan que en una ocasión entró en la casa de una madre y su hija mientras ambas dormían. Al despertar, la madre se encontró con su cabello cortado y su hija también había sido víctima de este extraño. Pero ¿cómo podía un intruso entrar sin hacer ruido? Las noches en Pascagoula se convirtieron en un verdadero terror. A pesar de los esfuerzos de la policía, la identidad del Phantom Barber nunca fue descubierta. ¿Realmente existía? ¿O era solo una leyenda urbana alimentada por el miedo colectivo? Algunas personas comenzaron a pensar que quizás era una especie de espíritu vengativo.
pero no había pruebas tangibles que respaldaran esta teoría. La comunidad vivió en un estado de incertidumbre y miedo durante semanas, hasta que de repente los ataques cesaron. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Años después, en 1931, el misterio resurgió cuando un hombre fue arrestado en relación con el caso. Se trataba de un individuo que había sido visto merodeando por la zona. Pero, ¿era realmente el Phantom Barber? Las pruebas eran escasas y la situación se volvió confusa. La falta de pruebas contundentes dejó a muchos con más preguntas que respuestas. La historia del Phantom Barber ha perdurado en la memoria de Pascagoula, convirtiéndose en un relato de advertencia para aquellos que se atreven a ignorar la seguridad en sus hogares. Pero, ¿qué motivó a este extraño a realizar sus actos? ¿Buscaba atención? ¿O era un mensaje que nadie logró entender? La falta de claridad en sus intenciones ha dejado un vacío que sigue intrigando a los investigadores y curiosos. Hoy en día, el misterio del Phantom Barber ha adquirido un aire de leyenda. Los relatos han sido transmitidos de generación en generación y algunos incluso afirman haber tenido encuentros con el barbero en sus sueños. La pregunta persiste: ¿podría ser que el Phantom Barber nunca se fue realmente? ¿Está todavía entre nosotros, acechando en la oscuridad, esperando la oportunidad de cortar un mechón de cabello más? La fascinación por este enigma ha llevado a escritores y cineastas a explorar la historia en diversas formas. Libros, documentales y películas han tratado de desentrañar el misterio, pero hasta la fecha nadie ha podido ofrecer una respuesta definitiva. ¿Es este un caso de la realidad superando a la ficción o simplemente un producto de la imaginación colectiva? Mientras sigan existiendo historias como la del Phantom Barber, el temor y la curiosidad sobre lo desconocido continuarán vivos. La historia nos recuerda que a veces lo inexplicable puede ser más aterrador que cualquier monstruo que podamos imaginar. ¿Qué otros secretos se esconden en la oscuridad de nuestras ciudades? La búsqueda de respuestas es interminable y quizás el verdadero misterio nunca se resuelva. En lo profundo de los bosques noroeste de Estados Unidos, una leyenda ha perdurado a lo largo de los años, un enigma que ha capturado la imaginación de muchos: el Bigfoot. Este ser, también conocido como Sasquatch, ha sido objeto de innumerables relatos y avistamientos. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Es posible que una criatura mítica realmente habite en nuestros bosques o es solo producto de la imaginación colectiva? Desde hace décadas, han surgido testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros cercanos con Bigfoot. Descripciones de un ser grande, peludo y humanoide, que se mueve ágilmente entre los árboles, han dejado a muchos en estado de asombro. Pero en un mundo donde la ciencia parece tener respuestas para casi todo, ¿por qué no se ha podido encontrar evidencia concluyente de su existencia? ¿Será que Bigfoot es más astuto que nosotros, ocultándose en la vasta extensión de la naturaleza? La fascinación por esta criatura ha llevado a investigadores y cazadores de mitos a recorrer los bosques en busca de pruebas. Se han realizado innumerables expediciones, se han instalado cámaras trampa y se han hecho grabaciones de sonidos extraños en la noche. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la evidencia tangible sigue siendo esquiva. ¿Podría ser que Bigfoot sea un maestro del camuflaje? ¿O tal vez tenga la capacidad de desaparecer en el aire, dejando a todos desconcertados? Los relatos sobre Bigfoot no solo provienen de Estados Unidos. A lo largo de la historia, diversas culturas han compartido leyendas similares de seres grandes y peludos que habitan en la naturaleza. En el Himalaya se habla del Yeti, mientras que en Canadá se menciona al Sasquatch. ¿Es posible que estas leyendas, que emergen en lugares tan lejanos, hablen de un mismo fenómeno? ¿Qué conexión existe entre estos seres legendarios y la humanidad? A medida que avanza la tecnología, los escépticos argumentan que la falta de pruebas es suficiente para descartar la existencia de Bigfoot. Sin embargo, los creyentes argumentan que la naturaleza misma es un misterio y que hay mucho que no entendemos. Es posible que algunas criaturas hayan logrado evadir nuestra comprensión y nuestras cámaras. ¿Qué secretos guarda el bosque que aún no hemos descubierto? Los avistamientos de Bigfoot
A menudo se acompañan de relatos de encuentros extraños, como ruidos inquietantes y sombras que se mueven rápidamente entre los árboles. Muchos testigos han descrito momentos de miedo y asombro al tropezar con este ser. ¿Qué sentido tienen estos encuentros? ¿Es Bigfoot un guardián de la naturaleza o simplemente un mito que refleja nuestros propios temores y deseos? Por otro lado, la cultura popular ha contribuido significativamente a la mitificación de Bigfoot. Películas, programas de televisión y documentales han alimentado el interés en este enigma. Pero, ¿hasta qué punto es la representación de Bigfoot en los medios precisa? O más bien, es un reflejo de nuestras ansias de descubrir algo extraordinario en un mundo cotidiano. Los científicos han intentado abordar el fenómeno desde un punto de vista más racional. Se han realizado análisis de huellas supuestamente dejadas por Bigfoot y se han estudiado las grabaciones de sonidos atribuidos a él. Sin embargo, muchos de estos estudios no han logrado llegar a conclusiones definitivas. ¿Qué significa esto para la comunidad científica? ¿Es simplemente un caso más de un misterio sin resolver o hay algo más profundo en juego? A pesar de la falta de pruebas sólidas, las comunidades locales han mantenido viva la leyenda de Bigfoot. Festivales, museos y grupos de discusión se han formado alrededor del tema, creando un sentido de unión entre quienes creen en su existencia. ¿Qué hay detrás de esta fascinación colectiva? ¿Es el deseo de creer en lo desconocido lo que une a estas comunidades? En el fondo, el misterio de Bigfoot puede ser más que la búsqueda de una criatura. Podría ser un reflejo de nuestra conexión con la naturaleza y el deseo de explorar lo que hay más allá de nuestra comprensión. A medida que avanzamos en un mundo cada vez más urbanizado y tecnológico, podría ser que la figura de Bigfoot simbolice la lucha entre lo natural y lo artificial. Los avistamientos continúan, y cada nueva historia añade leña al fuego del misterio. Desde imágenes borrosas hasta grabaciones de sonidos extraños, cada testimonio sirve como un recordatorio de que el mundo sigue guardando secretos. ¿Estamos dispuestos a aceptar que hay cosas que no podemos explicar o seguimos buscando respuestas en lo desconocido? En última instancia, la leyenda de Bigfoot nos invita a reflexionar sobre nuestra propia curiosidad y nuestro deseo de aventura. Nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a explorar los rincones oscuros de nuestros bosques. El enigma de Bigfoot puede que nunca se resuelva por completo, pero su existencia en nuestra imaginación es indudable. Después de todo, ¿no es el misterio parte de lo que hace a la vida tan fascinante? Así que, mientras los bosques sigan susurrando secretos y los relatos continúen fluyendo, el misterio de Bigfoot permanece vivo. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, en un rincón remoto de la naturaleza, podamos encontrar la respuesta a esta enigmática leyenda. Y si, en el fondo, Bigfoot es solo un símbolo de lo que aún no hemos descubierto en nuestro mundo, las tormentas de fuego espontáneas son un fenómeno que ha desconcertado a científicos y curiosos por igual. ¿Qué causa que pequeños incendios surjan de la nada, sin un origen aparente? Desde hace décadas se han registrado casos de llamas que estallan sin razón, dejando a testigos boquiabiertos y a investigadores rascándose la cabeza. ¿Es posible que existan fuerzas desconocidas detrás de estos misterios? Un caso notable ocurrió en el estado de Maryland, donde los residentes de un pequeño pueblo fueron testigos de una serie de incendios espontáneos que parecían aparecer de la nada. Sin previo aviso, las llamas brotaban de jardines vacíos, estructuras deshabitadas e incluso del suelo mismo. Los habitantes, aterrorizados, comenzaron a preguntarse si estaban bajo algún tipo de maldición. ¿Podría haber una explicación lógica o estaban ante un fenómeno sobrenatural? Los expertos han intentado desentrañar este misterio, pero se han encontrado con resultados desconcertantes. Algunos sugieren que la combustión espontánea podría ser la causa en ciertos casos. Este fenómeno, aunque raro, ocurre cuando un material orgánico se calienta a tal punto que se enciende sin necesidad de una fuente externa de ignición. Sin embargo, esto no explica todos los incidentes de fuego espontáneo. ¿Qué sucede cuando no hay materia orgánica cerca?
Las tormentas de fuego espontáneas han sido reportadas en varios estados, y cada caso parece más extraño que el anterior. En una ocasión, un grupo de excursionistas en el desierto de Nevada observó cómo las llamas aparecían en una colina vacía, sin árboles, sin basura, solo tierra seca y piedras. ¿Cómo es posible que el fuego surja en un lugar tan inhóspito? Los rumores comenzaron a circular sobre la presencia de algún tipo de energía desconocida en la zona. La comunidad científica ha propuesto varias teorías, desde la acumulación de gases subterráneos hasta fenómenos geológicos desconocidos. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes ha mantenido el misterio vivo. ¿Y si estas tormentas de fuego son una manifestación de algo que aún no comprendemos? Tal vez hay fuerzas en la naturaleza que nuestros conocimientos actuales no pueden explicar. En otro incidente, un granero en Iowa se incendió de manera inexplicable, dejando a los agricultores perplejos. Los bomberos llegaron rápidamente, pero cuando comenzaron a investigar, se dieron cuenta de que el fuego había comenzado en el centro del granero, lejos de cualquier fuente de calor. ¿Podría ser que el propio campo tuviera algo que ver con este fenómeno? Los relatos de testigos son igualmente fascinantes. Muchos describen una sensación de extrañeza en el aire justo antes de que comenzara el fuego. Algunos afirmaron haber sentido un calor intenso que no provino de ninguna llama visible. ¿Es posible que el ambiente mismo esté cargado de energía que desencadena estos incendios? Mientras tanto, algunos creen que estos eventos son el resultado de la intervención de seres de otro mundo. Las teorías sobre extraterrestres que juegan con el fuego han circulado entre entusiastas de lo paranormal. ¿Qué tal si estas llamas son señales de algo más grande que nosotros? Un mensaje de otros seres que intentan comunicarse. Los incendios espontáneos no solo han sido reportados en Estados Unidos, sino que también han sido documentados en otros países, lo que añade otra capa de misterio. Desde los campos de Francia hasta las selvas de Brasil, las historias son similares. Fuego que aparece sin razón, dejando un rastro de confusión y asombro. ¿Es un fenómeno global o simplemente una coincidencia cultural? A medida que avanza la ciencia, algunos investigadores han comenzado a explorar la posibilidad de que la química del suelo o la composición del aire jueguen un papel crucial. Sin embargo, cada nuevo estudio revela más preguntas que respuestas. ¿Estamos más cerca de entender estos eventos o hay algo que se nos escapa? Las tormentas de fuego espontáneas también han capturado la imaginación de cineastas y escritores, quienes han incorporado el misterio en sus obras. Desde documentales hasta películas de terror, el fenómeno sigue intrigando y asustando a las audiencias. ¿Qué es lo que hace que estos eventos sean tan cautivadores? ¿Es el miedo a lo desconocido lo que nos atrae? Con cada nuevo relato de fuego que surge de la nada, la historia se enriquece y el misterio se profundiza. Las tormentas de fuego espontáneas nos recuerdan que a pesar de nuestros avances tecnológicos, hay aspectos de la naturaleza que aún no comprendemos completamente. ¿Podría ser que el fuego mismo guarde secretos que están esperando a ser descubiertos? Así que, la próxima vez que escuches sobre un incendio inexplicable, recuerda que hay muchas más preguntas que respuestas en el mundo de lo desconocido. ¿Quién sabe cuántos misterios están ocultos en la naturaleza, esperando a ser desvelados? La curiosidad humana es insaciable, y mientras haya enigmas por resolver, siempre habrá quienes busquen la verdad detrás de las llamas. ¿Sabías que hay un camino en Estados Unidos que es famoso no solo por sus paisajes, sino también por los misterios y fenómenos extraños que lo rodean? La Ruta 66, conocida como la madre de todas las carreteras, ha sido escenario de numerosas leyendas y relatos inquietantes que han fascinado a generaciones. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en esta icónica ruta? A lo largo de su recorrido, los viajeros han reportado experiencias verdaderamente escalofriantes. Imagina estar conduciendo solo en la noche, rodeado por la oscuridad, y de repente ver una figura difusa al borde de la carretera. ¿Es un fantasma o simplemente un juego de luces? Muchos aseguran haber visto apariciones inexplicables. Sombras que parecen seguir a los vehículos, figuras que cruzan la carretera
y desaparecen en un instante. ¿Quiénes son estas almas errantes que parecen estar atrapadas en esta ruta? Los relatos sobre autos fantasma también son comunes. ¿Te has preguntado qué harías si de repente un coche apareciera a tu lado y desapareciera tan rápido como llegó? Algunos viajeros han descrito encuentros con vehículos antiguos que parecen seguirlos, solo para desvanecerse cuando intentan acercarse. ¿Son estas visiones reflejos de un pasado olvidado o son manifestaciones de algo más sobrenatural? Uno de los lugares más inquietantes en la Ruta 66 es el famoso Hotel Cecil, que ha sido testigo de numerosas tragedias y misterios a lo largo de los años. ¿Por qué tantos han sentido la presencia de algo extraño en sus pasillos? Los huéspedes han reportado susurros, risas y en ocasiones la sensación de ser observados. ¿Es posible que las historias de la historia oscura de este lugar hayan dejado una huella en su atmósfera? También están las leyendas de las bestias que se dice habitan en las cercanías de la ruta. Conocidos como los hombres lobo de la Ruta 66, estos seres han sido descritos como criaturas altas y peludas que merodean por el bosque. ¿Podrían ser estas historias simplemente mitos o hay algo de verdad en los avistamientos que han asustado a los viajeros durante años? ¿Te has sentido alguna vez un escalofrío recorriendo tu espalda sin razón aparente? Muchos han compartido experiencias similares al pasar por ciertos tramos de la Ruta 66. Algunos creen que estos lugares tienen una energía especial, una conexión con lo desconocido. ¿Acaso hay una explicación científica detrás de estas sensaciones o son simplemente manifestaciones de lo inexplicable? Los fenómenos electromagnéticos también han sido reportados. Los viajeros han notado que sus dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y radios, funcionan erráticamente en ciertos puntos de la ruta. ¿Podría ser que estas anomalías estén relacionadas con la historia oscura de la carretera? A medida que nos adentramos en el misterio, la pregunta sobre la influencia de lo paranormal se vuelve más intrigante. Pero no todo se trata de fantasmas y criaturas. La Ruta 66 también ha sido el escenario de tragedias humanas. Las historias de conductores que desaparecieron sin dejar rastro han dejado a muchos preguntándose qué les sucedió. ¿Fue un accidente? ¿Un secuestro? ¿O algo más siniestro? La falta de respuestas ha alimentado la leyenda y el misterio que rodean a esta carretera. En algunas secciones de la ruta, los viajeros han reportado luces extrañas en el cielo. Estas esferas brillantes parecen moverse de manera errática, desafiando toda explicación lógica. Las teorías van desde fenómenos atmosféricos hasta extraterrestres. ¿Qué podrían ser realmente estas luces? ¿Son portadoras de un mensaje o simplemente un espectáculo natural? Y si hablamos de fenómenos inexplicables, no podemos ignorar las historias de personas que han experimentado viajes en el tiempo. Algunos han afirmado que al cruzar ciertos puntos de la Ruta 66, han sentido que la realidad se distorsiona. ¿Podría ser que esta carretera sea un portal a otras dimensiones o épocas? Las posibilidades son infinitas y, por supuesto, fascinantes. Los mitos y leyendas de la Ruta 66 han sido alimentados por la cultura popular. Películas, libros y programas de televisión han explorado su mística, lo que ha llevado a más personas a viajar por ella en busca de sus propios encuentros sobrenaturales. ¿Es la curiosidad humana lo que nos empuja a buscar lo desconocido? ¿O hay un deseo más profundo de entender lo que hay más allá de nuestra realidad? Al final, lo que realmente cautiva de la Ruta 66 es la combinación de historia, misterio y la conexión emocional que sentimos al recorrerla. Cada kilómetro tiene una historia que contar, y cada viajero que se atreve a explorarlo puede convertirse en parte de su leyenda. ¿Qué misterios te esperan en tu próximo viaje por esta icónica carretera? Así que, la próxima vez que te encuentres conduciendo por la Ruta 66, mantén los ojos bien abiertos. ¿Quién sabe qué secretos o fenómenos extraordinarios te pueden estar esperando al borde del camino? La historia de esta carretera sigue viva, y cada viaje es una nueva oportunidad para descubrir lo inexplicable. ¿Estás listo para el desafío?
La noche del 24 de diciembre de 1945, una familia se preparaba para celebrar la Navidad en su hogar en Fayetteville, Virginia Occidental. Sin embargo, esa celebración se tornó en una pesadilla cuando un trágico incendio consumió su casa. Pero lo que hace esta historia aún más inquietante es que 5 de sus hijos desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué ocurrió realmente esa noche fatídica? Los Sodder eran una familia conocida en su comunidad. George y Jenny, los padres, eran trabajadores y estaban orgullosos de su hogar y de sus hijos. Cuando el fuego se desató, la familia intentó escapar. Jenny logró sacar a su bebé y a 2 de sus hijos más pequeños, pero los otros 5 quedaron atrapados en el interior. En medio del caos, George corrió hacia el lugar donde se encontraba su hogar, pero las llamas eran demasiado intensas. ¿Por qué no pudieron todos escapar? A medida que los bomberos llegaban, la tragedia empeoraba. Las llamas devoraban la casa rápidamente y aunque se realizaron esfuerzos heroicos, no se encontraron cuerpos. ¿Cómo es posible que 5 niños desaparecieran sin dejar ni un rastro? Las autoridades concluyeron que los niños habían muerto en el incendio, pero la familia Sodder se negó a aceptar esa explicación. Algo no encajaba. En los días y semanas posteriores al incendio, comenzaron a surgir rumores. Algunos vecinos afirmaron haber visto a los niños en un vehículo que pasaba por la carretera. Otros dijeron que los habían visto con un grupo de personas desconocidas. ¿Podrían haber sobrevivido? ¿O había algo más oscuro en juego? George y Jenny decidieron investigar por su cuenta. Colocaron carteles por toda la ciudad, ofreciendo una recompensa por información sobre el paradero de sus hijos. A medida que pasaban los años, la búsqueda se convirtió en una obsesión. La familia incluso llegó a creer que sus hijos habían sido secuestrados por una mafia local. La desconfianza y la angustia se apoderaron de ellos. ¿Hasta dónde llegarían los Sodder para encontrar a sus niños? Con el tiempo, la familia Sodder empezó a recibir cartas misteriosas. Una de ellas contenía una fotografía de un joven que parecía ser uno de sus hijos, con una nota que decía que estaba bien. A pesar de que George y Jenny hicieron todo lo posible por rastrear el origen de la carta, nunca encontraron pruebas concretas. ¿Quién estaba jugando con sus emociones? La historia de los niños Sodder se convirtió en un fenómeno. Los medios de comunicación se hicieron eco de la tragedia, y las especulaciones sobre su destino nunca cesaron. Durante años, la familia mantuvo viva la esperanza de que sus hijos pudieran estar vivos en algún lugar. Sin embargo, la falta de pruebas creaba un vacío que nunca se llenaría. ¿Qué harías tú en su lugar? Algunas teorías apuntan a que el incendio fue intencionado. Se dice que George había tenido enfrentamientos con algunos miembros de la comunidad y que había quienes deseaban hacerle daño. ¿Pero esto justificaría la desaparición de 5 niños? Las preguntas seguían multiplicándose. A medida que pasaron los años, George y Jenny se negaron a rendirse. Instalaron un monumento en honor a sus hijos desaparecidos, con la esperanza de que algún día se hiciera justicia. En su búsqueda, se convirtieron en símbolos de la resistencia y de la lucha por la verdad. Pero ¿cuánto dolor puede soportar una familia? En 1989, George Sodder falleció, y Jenny continuó viviendo con la esperanza de que sus hijos algún día regresaran. La historia de los niños Sodder se convirtió en un recordatorio de cuán frágil es la vida y cuán rápido puede cambiar todo. ¿Qué legado dejaron estos niños en la memoria colectiva de su comunidad? Al día de hoy, el misterio de la desaparición de los niños Sodder sigue sin resolverse. La historia ha inspirado libros, documentales y hasta películas. Las preguntas siguen flotando en el aire. ¿Qué les sucedió realmente esa noche? ¿Fueron víctimas de un destino trágico o hay algo más siniestro detrás de su desaparición? La historia de los niños Sodder nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, la pérdida y la búsqueda incesante de la verdad. Todos tenemos historias que contar, pero pocas son tan inquietantes como esta. ¿Qué harías si un ser querido desapareciera sin dejar rastro? La esperanza puede ser un faro en la oscuridad, pero también puede ser una carga pesada de llevar. Cada año,
el aniversario del incendio se conmemora en Fayetteville, y la historia de los niños Sodder no se olvida. La comunidad se une para recordar y reflexionar sobre los misterios que la vida nos presenta. En un mundo lleno de preguntas sin respuesta, ¿quién sabe qué secretos aún permanecen ocultos? La tragedia de los niños Sodder no solo es una historia de pérdida, sino también un recordatorio de que a veces la verdad puede ser más extraña que la ficción. La lucha de esta familia sigue viva, y su historia perdurará en el tiempo como un enigma que desafía nuestra comprensión. ¿Cuál es el legado que dejarán estas preguntas sin respuesta en nuestras vidas? Las luces extrañas que han fascinado a muchos en los faros de Michigan son un verdadero enigma. ¿Qué son realmente esas luces? Desde hace décadas se han reportado avistamientos de fenómenos luminosos en la costa del lago Michigan. Y a pesar de que muchos intentan darles una explicación lógica, la verdad es que el misterio persiste. Algunas teorías apuntan a fenómenos naturales, como reflejos de la luz o ilusiones ópticas. Pero, ¿será eso suficiente para explicar lo que han visto miles de personas? Los testimonios son variados y entrelazados con historias de marineros, turistas y locales. Muchos aseguran haber visto luces parpadeantes que aparecen y desaparecen sin razón aparente. Algunos describen esferas brillantes que se mueven de forma errática, mientras que otros hablan de luces que parecen seguir a los barcos en la distancia. ¿Podrían ser estas luces manifestaciones de algo más allá de nuestra comprensión? ¿O simplemente se trata de efectos ópticos provocados por el clima y la geografía de la región? Uno de los avistamientos más destacados ocurrió en 1945, cuando un grupo de pescadores en el área de la península de Leelanau reportó ver una serie de luces danzantes en el cielo. Lo curioso es que, a pesar de que estaban en alta mar, las luces parecían moverse a ras de agua, lo que generó una gran confusión. ¿Por qué esas luces se comportaban de esa manera? ¿Qué las hacía diferentes de otros fenómenos luminosos? Las leyendas que rodean a estos avistamientos son igualmente intrigantes. Algunos dicen que las luces son el espíritu de marineros perdidos en el lago, tratando de guiar a otros a la seguridad. Otros creen que son señales de advertencia de peligros ocultos en las profundidades. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Son solo narraciones que se han transmitido de generación en generación? ¿O hay algo más detrás de ellas? Las luces de los faros también han sido objeto de estudios científicos. Pero hasta la fecha, los investigadores no han logrado dar una respuesta definitiva. Se han realizado numerosas investigaciones y aunque algunas teorías han sido descartadas, la falta de evidencia concluyente ha mantenido vivo el misterio. ¿Por qué los científicos no han podido resolver este enigma? ¿Es posible que estemos ante un fenómeno que desafía nuestra comprensión actual? Un aspecto fascinante de este misterio es cómo ha influido en la cultura local. Muchas personas han creado mitos y leyendas alrededor de las luces, convirtiéndolas en parte integral de la identidad de la región. Las historias se cuentan en fogatas, en bares y en reuniones familiares, alimentando la curiosidad de quienes las escuchan. ¿Cómo es que un fenómeno tan extraño puede unir a una comunidad y crear un sentido de pertenencia? Los avistamientos no se limitan solo a la costa de Michigan. En otras partes del mundo se han reportado fenómenos similares, lo que plantea la pregunta: ¿podrían estar conectados de alguna manera? ¿Existen patrones que puedan ayudar a desentrañar el misterio de las luces en los faros de Michigan y otros lugares? La idea de que estos fenómenos podrían ser parte de un fenómeno global es, sin duda, intrigante. A veces, las explicaciones más simples son las más difíciles de aceptar. Los escépticos argumentan que las luces pueden ser provocadas por el tráfico de barcos, la iluminación de las ciudades cercanas o incluso el fenómeno de las auroras boreales. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué solo se observan en lugares específicos y en momentos concretos? La persistencia de los avistamientos sugiere que hay algo más en juego. La historia de las luces de los faros también nos lleva a preguntarnos sobre nuestra propia percepción de la realidad. ¿Cómo interpretamos lo que vemos? ¿Dejamos que nuestras creencias y experiencias pasadas influyan en nuestra visión del mundo?
Cada testimonio sobre las luces es un recordatorio de que la verdad puede ser tan escurridiza como las mismas luces que han dejado a tantos desconcertados. A medida que continuamos explorando este misterio, no podemos olvidar la importancia de la curiosidad humana. La búsqueda de respuestas nos impulsa a investigar, a cuestionar y a descubrir. Así como los faros han guiado a los marineros a lo largo de los años, nuestra curiosidad nos guía a través de la niebla de lo desconocido. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para desentrañar estos enigmas? En última instancia, lo que hace que el misterio de las luces de los faros de Michigan sea tan cautivador es su capacidad para inspirar asombro. Nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, hay fenómenos en el mundo que nos desafían a aceptar que hay cosas que aún no entendemos. ¿Podrían estas luces ser un recordatorio de que siempre habrá misterios por resolver? Así que la próxima vez que escuches sobre luces extrañas en la costa de Michigan, recuerda que detrás de cada historia hay una pregunta que espera ser respondida. La fascinación por lo desconocido es parte de lo que nos hace humanos. Y mientras continúen los avistamientos, el misterio de las luces de los faros seguirá iluminando nuestra imaginación. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que algún día resolveremos el enigma de las luces de los faros de Michigan? ¿O permanecerán como un misterio eterno? Los misterios sin resolver han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿qué es lo que realmente nos atrae hacia lo desconocido? Tal vez sea la posibilidad de que haya algo más allá de nuestra comprensión. Los misterios poseen una esencia enigmática que despierta nuestra curiosidad más profunda. Nos llevan a preguntarnos si estamos realmente solos en este mundo, o si hay fuerzas y secretos operando en las sombras. ¿Quién no ha sentido un escalofrío al escuchar una historia de lo inexplicable? Cada uno de estos enigmas, desde los susurros en una cueva hasta los avistamientos de criaturas fantásticas, nos ofrece una ventana hacia lo desconocido. Nos desafían a investigar, a escarbar en las historias que nos han sido contadas y a buscar respuestas que a menudo parecen estar justo fuera de nuestro alcance. ¿Por qué algunas historias permanecen sin resolver mientras otras se desvanecen en el tiempo? Tal vez sea porque en el fondo, un misterio sin resolver puede ser más fascinante que una respuesta definitiva. La incertidumbre es a menudo más seductora que la verdad. Algunas personas dedican sus vidas a desentrañar estos misterios, convirtiéndose en investigadores, escritores o simplemente en apasionados entusiastas. ¿Qué impulsó a estos individuos a embarcarse en este camino? La búsqueda de la verdad puede ser un viaje solitario, pero también es un camino lleno de aventuras. Cada pista, cada rumor, cada susurro puede ser la clave para desvelar un secreto que ha perdurado a lo largo de los años. Y en este viaje hay una lección valiosa. A veces, el proceso de búsqueda es tan importante como el hallazgo final. Las historias de misterios suelen estar repletas de personajes intrigantes. Desde los héroes que se atreven a desafiar lo desconocido, hasta aquellos que se convierten en leyendas en la búsqueda de respuestas. ¿Pero qué hay de las víctimas? Las historias de desapariciones y eventos inexplicables nos recuerdan la fragilidad de la vida y la incertidumbre que nos rodea. ¿Qué les pasó a aquellos que desaparecieron sin dejar rastro? ¿Por qué algunas familias se ven atrapadas en la desesperación de no saber qué sucedió con sus seres queridos? La cultura popular ha alimentado nuestra fascinación por los misterios. Películas, series y libros han explorado estos temas, dándonos vislumbres de lo que podría estar oculto. Pero ¿es posible que la realidad sea aún más extraña que la ficción? Cada relato de fantasmas, criaturas y eventos paranormales se convierte en un hilo que teje una rica narrativa que se transmite de generación en generación. ¿Qué misterios han quedado atrapados en el tiempo, esperando ser contados? A través de la historia, los misterios han servido como un espejo de nuestras inquietudes y temores. Nos enfrentan a lo desconocido y nos desafían a cuestionar nuestras creencias. En un mundo donde la ciencia y la lógica predominan, los misterios nos recuerdan que todavía hay aspectos de la vida que escapan a nuestra comprensión. ¿Es posible que haya fuerzas que operan más allá de nuestra percepción?
¿Estamos abiertos a aceptar que hay cosas que simplemente no podemos explicar? Los misterios sin resolver también nos conectan como sociedad. La curiosidad compartida por estos enigmas crea comunidades de personas que se reúnen para discutir teorías y compartir historias. ¿No es fascinante cómo un simple relato puede unir a personas de diferentes lugares y culturas en torno a una causa común? En este sentido, los misterios trascienden las fronteras y nos recuerdan que todos somos parte de un mismo tejido humano. A medida que avanzamos en nuestra vida, es natural que busquemos respuestas a preguntas profundas. Sin embargo, a veces las respuestas no son tan simples como parecen. ¿Es posible que algunos misterios estén destinados a permanecer sin resolver? A lo largo de la historia, hemos visto que la verdad a menudo es más compleja que las narrativas simplistas que nos contamos. Y en esa complejidad encontramos belleza. Los misterios sin resolver tienen el poder de inspirar la imaginación. Nos empujan a pensar más allá de lo evidente y a considerar posibilidades que nunca habríamos contemplado. ¿Qué pasaría si el Bigfoot realmente existiera? ¿O si las luces de Marfa fueran una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión? Estas preguntas nos invitan a explorar más allá de los límites de la lógica y la razón. El impacto cultural de estos misterios es innegable. Han dado formas a leyendas, folclore y tradiciones que perduran a lo largo de los años. ¿Cómo han influenciado estas historias nuestra percepción del mundo? Cada misterio se convierte en una pieza del rompecabezas cultural que define a una nación y a su gente. Nos enseñan sobre la historia, la identidad y las creencias que nos unen. Al final, los misterios sin resolver son un recordatorio constante de que, aunque hemos avanzado en muchos aspectos, todavía hay mucho por descubrir. ¿Estamos preparados para aceptar que hay cosas que nunca entenderemos completamente? La belleza de los misterios radica en su capacidad para desafiarnos y mantener viva nuestra curiosidad. Nos invitan a seguir explorando, investigando y cuestionando. La vida es un viaje lleno de incógnitas, y los misterios son solo una parte de este intrincado recorrido. Mientras buscamos respuestas, también debemos aprender a disfrutar del viaje. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos enigmas que han perdurado a través del tiempo? Tal vez la más importante sea que la búsqueda del conocimiento y la verdad es, en sí misma, un misterio que vale la pena explorar.